Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Lunes a Vulnerable. Bienvenida, Clara, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, esperemos que en casita también se encuentren muy bien. En particular, hoy vamos a hablar de un tema que sí nos va a poner muy vulnerables, porque pues nos vamos a atrever a hablar de nuestra relación con el deporte, con la comida, con nuestro aspecto físico. No hay guión, que es lo que más me asusta. O sea, es como de sí, o sea, a ver qué sale. Y pues es un tema muy... Pues sí, es muy personal. Justo. O sea, se puede ver como algo trivial, incluso porque creo que está mucho en redes sociales. Sí. Pero si te pones a pensar, o más bien a profundizar, pues sí es un tema muy personal. Creo que cada quien tiene una historia distinta con la comida. Sí. O sea, y lo veo, ¿no? O sea, desafortunadamente luego sí me fijo mucho en la manera en la que las personas comen, no por juzgar, pero pues es algo con lo que yo crecí, la verdad. Y sí me puedo dar cuenta que la comida sigue teniendo una relación muy emocional con nosotros. Sí, justo. Yo no tiene mucho que me atreví como a buscar ayuda en cuanto a nutricionistas, ¿no? Tuve varias experiencias y creo que una de las cosas que más me gustaría compartir es lo importante que es conectar con esa persona. O sea, en cómo te trata, en cómo te hace sentir, en qué tan cómoda te sientes al abrirte, ¿no? Al contar, pues, cosas muy personales, en cómo te ven, cómo incluso te toca, ¿no? Porque, pues, pasé por muchas en las que te medían, ¿no? Con ciertas herramientas o cosas del estilo. Y... creo que ese viaje en el que me empecé a cuidar hasta que encontré a una persona con la que me hacía sentir bien, cómo me explicaba, el cómo me llevaba en este proceso, fue cuando realmente empecé a tener o a mejorar esta relación con la comida. Y mi relación con la comida creo que nunca tuvo como estos trastornos de no voy a comer o dietas restrictivas o cosas del estilo. Nunca me aventuré a tanto, pero creo que sí había como estos momentos en los que sentí que mi relación no era como tan buena, ¿sabes? Con la comida. Y la parte en la que ya lo que voy es que creo que a mí lo que más me molesta, y no sé si a alguien le pase lo mismo, es como las mentiras en las que caemos. A mí las cosas que más me sorprendieron cuando empecé a conectar con esta persona que en realidad me enseñó a comer lejos de estar en una dieta de te voy a medir en tanto y así, que no sé si realmente qué se sienta eso de ir bajando con cada semana y decir, porque nunca fui buena en esas. Pero con justo la que me enseñó a comer como el orden de mis alimentos, ¿sabes? Como de primero comete esto, luego lo otro, así evitamos estos picos, cosas del estilo, me voló la cabeza. Pero justo en este viaje me acuerdo que las cosas que más me molestaban socialmente o con los aprendizajes ya adquiridos era ¿por qué si está mal no lo comemos? ¿Sabes? Sí. ¿Por qué si el orden de la comida que yo he visto que todos en México comemos así, por qué está mal? O sea, como que quitarme ese chip fue de las cosas más choqueantes que me pasaron en relación a este tema. O sea, y hasta la fecha me lo sigo repitiendo porque hay momentos en los que me siento la freak del grupo cuando veo que todos comen de cierta manera y yo es como, ay no, yo prefiero esto, no, o la forma en la que convivía con mis amigos y ahora tiene que cambiar porque estoy decidiendo cuidarme. Como que siento que todo ese tipo de cosas son los que más me impresionaron. O sea, como para dar un ejemplo a lo que me refería, las fonditas en México, ¿no? O nuestros desayunos. O sea, nuestros desayunos como mexicano convencionalmente, pues siempre hay que los chilaquiles, las enchiladas. O sea, yo prefería todo ese tipo de comida versus el huevo. Sí, la gastronomía mexicana pues se basa en la tortilla, ¿no? Exacto, ¿no? Que, ojo, no tiene nada de malo la tortilla, sino pues la manera en la que uno come al final. Exacto, como el orden, ¿no? O sea, los chilaquiles es pues muchísimo más tortilla que tu proteína. O sea, como que siento que ese tipo de cosas, hasta que conecté con este viaje de ir aprendiendo a comer, fue como descubrí como
pues esta parte de sí quererme cuidar y conectar con eso, ¿sabes? Sí. Como porque creo que eso es importante, o sea, que tienes que conectar y sentirte bien con lo que le estás metiendo a tu cuerpo, pero si no hay esa conciencia, creo que se sufre, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que me refería era eso, como del shock tan impresionante que es darte cuenta que tienes que ir en contra incluso del sistema impuesto, ¿no? O sea, porque es como este tema de los desayunos son esto y yo no, pues prefiero mejor el que tenga más proteína que carbohidrato, ¿no? No está mal, pero mi mente todo el tiempo veía que pues si todos comemos chilaquiles, ¿por qué estaría mal? O sea, ahorita ¿no? que ya tienes más información que antes no tenías en lo absoluto, pues ya eres consciente, ¿no? Exacto. De la manera en la que comes. Y yo creo que pues eso es lo que pasa, lo que decías al inicio de por qué todos comemos así o por qué aquí comemos así, pues porque no está esa información, la verdad, sí. ¿no? Que yo sí he visto que en los últimos años, pues la verdad sí mucha gente, nutriólogas y nutriólogos principalmente, pues se ha dedicado a difundir esta información que obviamente es importante porque pues estamos hablando de un tema muy relacionado a la salud. Sí. O sea, si no estás comiendo bien, eventualmente vas a tener un padecimiento. Claro. Entonces, o sea, sí creo que el por qué comemos de esa manera, pues es porque no hay tanta información. Sí, justo. Sí, lo que quería compartir era eso, ¿no? No sé si alguien está en mi caso en el que estás como todavía nublado o cegado a normalizar muchas cosas, ¿no? O a normalizar que mientras no estés enfermo, entonces puedes meter de todo el alcohol que puedas o, ¿sabes? Como que esa falta de conciencia humana, creo que es de las cosas que más me ha sorprendido durante este viaje, ¿no? Entonces, pues ahora justo la información que se está difundiendo y que se está adquiriendo es la importancia de que nosotras tengamos músculo, ¿no? La importancia de que nosotros comamos proteína, os hablo como mujeres, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese tipo de situaciones en los últimos años he estado tratando de adquirir pues mejores hábitos. Y es algo que queremos pues plasmar aquí, ¿no? ¿Sabes? Como ir cambiando ese chip de no esperar a que estemos en ciertas condiciones para poderlo cambiar, como si tuvieras un ticket ahí abierto, ¿no? Que a veces pienso que así las vamos las personas, como de, no tengo nada, me puedo comer lo que yo quiero, ¿no? Y es como de, o sea, es que justo, ¿no? O sea, es que bueno que no tengas nada, pero no puedes dar crédito a que eso no se te va a acabar un día. ¿O qué opinas? Sí. No, sí. Y, o sea, creo, bueno, mi manera de pensar en cuanto a la comida obviamente se remonta a como los 11 años, que pues fue cuando empecé a ser súper consciente de lo que comía. Pero súper chiquita. Sí, exacto. Y obviamente ahora sé que tiene que ver con mi generación, que yo crecí pues en los 2000, en donde todas las actrices estaban pues de este tamaño y yo no. Entonces, o sea, como que ver eso, o sea, en la cultura pop que yo consumía un montón, que yo veía puras mujeres flaquísimas y yo no estaba así, pues obviamente como que sí me empezó a hacer algo en mi cabecita. Claro. Cabecita moldeable de niña. Sí. Entonces, bueno, y luego súmale ciertas actitudes alimentarias con mi mamá. Entonces, o sea, como que sí fue el ambiente perfecto para desarrollar pues un TCA. Entonces, pues desde ahí yo fui súper consciente de lo que comía. Pues no. No estuvo padre porque, y ahora yo te lo juro que pienso, si llego a tener hijos, una hija, yo me voy a encargar de que no sepa lo que son las calorías hasta que tenga 20 y tantos años. Sí. O sea, yo le quiero enseñar a comer intuitivamente, que fue un término que conocí hace como 4 años, que ahorita hablo de eso porque está bien interesante, pero sí era muy consciente de lo que comía y ni siquiera de una manera sana. Porque te digo, o sea, pues un TCA pues no es sano nunca. Sí. Entonces, pero en ese momento no creo que lo vivieras como con esa conciencia de tengo un trastorno. No, yo no sabía nada. O sea, yo creo que hasta en la secundaria que empecé a usar más así de internet y todo eso, pues obviamente que sí te expones a ciertas comunidades no muy
sanas como las de los trastornos alimenticios, y yo empezaba a ver que había chavas que dejaban de comer o que comían nada más café y una manzana y subían sus fotos de que miren, en una semana bajé tantos kilos. Sí. Entonces empezar a ver todo eso fue como de sí se puede lograr, ¿no? Obviamente la desinformación, claro, ¿no? Sí. Entonces pues fue pues la neta sí fueron años bien turbios en ese aspecto. Es muy cansado vivir con un trastorno así, porque estás pensando en comida todo el tiempo. Ay, qué difícil. O sea, te despiertas y ¿qué voy a desayunar? Estás desayunando y ¿qué voy a comer? Estás comiendo y ¿qué voy a cenar? Pero de manera compulsiva. O sea, de que tienes que controlar tanto lo que comes, que estás planeando todo el tiempo. O sea, todo el tiempo es de comida, 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 y es cansadísimo. Oye, ¿comías algo y te daba culpa? Sí, sí. O sea, la culpa ahí estaba presente. Ajá. Entonces, cuando empiezo terapia, o sea, ya después, más grande, pero aún de adolescente, pues me hice consciente de que probablemente sí tenga yo como que un trastorno, Wow. Pero pues la neta no lo tomé en cuenta porque... Pero no tienes la madurez. Y porque la verdad seguía siendo mi prioridad verme de cierta manera. Entonces yo decía, no me importa, con tal de que yo esté flaquita, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Entonces, cuando empiezo terapia, que pues obviamente la psicóloga me empieza a hacer preguntas de mi relación con la comida, y es a lo que iba, ¿no? De que la comida sí tiene un tinte emocional. Sí. Existe el hambre emocional y comer por ansiedad también, todo eso, ¿no? Entonces me empieza a hacer preguntas respecto a la comida, y es cuando ella me dice, pues es que, o sea, pero me lo dijo así bien natural, ¿no? Como de, vamos a trabajar tu TCA, tu y yo de, entonces sí tengo. Y que también, o sea, eso pues sí es un trastorno psicológico serio, y para nada voy a intentar como aconsejar cómo manejarlo, porque cada quien tiene una manera diferente de hacerlo. Ahí sí se necesita ayuda profesional, sí o sí. Pero pues sí, o sea, empecé a ya nombrarlo, ¿sabes? O sea, como tengo esto. Y no está bien, no me está haciendo bien. Y creo que llegué al punto en el que supe que no me estaba haciendo nada bien y que no me hizo nada bien, que desde los 11 años a los 22, 23 yo comiera pésimo. Y comer pésimo me refiero a dejar de comer por periodos, o luego comer nada más fruta y nada de proteína, o luego de pronto comer un montón de harina. O sea, a eso me refiero, como que fluctuaba mucho. Y te digo, me di cuenta cuando sí me estaba haciendo daño, pues cuando empiezo a ir con la ginecóloga, con el endocrino, y es de que tus hormonas están terribles, ¿no? Y el desbalance hormonal, pues obviamente que crea padecimientos extra, y es a lo que iba, ¿no? De que si no estás comiendo bien, eventualmente te vas a enfermar. Sí. Entonces, pues ya, o sea, la verdad es que después de mucha información con los doctores y yo investigando, me di cuenta que en mis años formativos yo no haya comido los nutrientes que mi cuerpo en desarrollo necesitaba, pues hizo que mis hormonas valieran. ¿No? Entonces, pues hasta la fecha, pues sí es algo con lo que estoy lidiando, ¿no? O sea, como el mantener mis hormonas en orden y para que pues todo mi cuerpo funcione. Y qué interesante lo que hablas, porque no sé, o sea, al menos esta información ha llegado a mí en los últimos años, en donde veo que ya hablamos de hormonas, las mujeres. O sea, porque antes no se hablaba de hormonas, ¿no? Y lo importante que es cuidarlas, no solo depende de tu alimentación, depende de tu estrés, depende de tu estilo de vida, ¿no? Entonces me da gusto al menos estar expuestas a esta información en donde todas hablemos lo importante que es cuidar nuestras hormonas, nombrarlas y saber cómo funcionan. Sí. Porque yo al menos lo único que sabía de hormonas era en tu periodo, ya, y está hormonal, ¿no? Pero sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es estar hormonal? ¿Cuáles son todas las fases, no? O sea, la fase de tu periodo no solo es cuando te bajas, sino todas las que vas transitando, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante.
tú y yo algún día platicábamos de cómo aprovechar este ciclo de energía incluso, ¿no? Uh-huh. Y es importante porque hoy en día ya vemos información de en qué momento estás más fuerte del mes, en qué momento te sientes un poco más débil. Sí. O sea, y ese tipo de cosas necesitas para poder llegar a cuidarlas en ese tema. Lo más importante es tu alimentación 100%. Sí, ¿no? Sí, o sea, porque literal es la gasolina de nuestro cuerpo. Exacto. O sea, lo que comemos. Sí. Y sí, a mí, bueno, hablando de lo de las hormonas, a mí también me gusta que haya mucha información ya de eso. Sí. Que ya se esté estudiando más el cuerpo femenino. Sí. En general. Sí, ¿no? sí. Entonces, pues sí está padre y ojalá siga habiendo un montón de información porque es muy interesante. Sí, y pues en esta vez, agradezco que te abras porque creo que es lo que intentamos, ¿no? Hablar de lo que a veces vamos callando, ¿no? Sí. Y en una de esas, yo quería hablar de la relación con el deporte. Uh-huh. O sea, yo muchos años me vendí la idea de que el deporte no era lo mío. O sea... Y hasta el año pasado entendí que cuánto tiempo había desperdiciado, ¿sabes? O sea, en esta idea que no me ayudaba en nada. Uh-huh. Y a lo que voy es que no sé a partir de qué momento. De niña sí recuerdo haber navegado en muchas actividades. O sea, sí recuerdo y le agradezco a mis papás como que sí hayan intentado fomentarme esto. Pero no supe en qué momento me desenchufé de eso. O sea, de niña practiqué jazz, practiqué básquetbol, natación, hice por años, ¿no? Entonces, pero yo siento que lo veía como esas actividades extracurriculares y nunca como por la parte de cuidar mi cuerpo. Uh-huh. O como que era parte de la salud, o sea, como que mi mente de niña lo vivió como de, ok, tengo que hacer esto extra, pues por aprendizaje, por entretenimiento, por diversas cosas que nunca relacioné a cuidar mi cuerpo, porque es algo que no te preocupa siendo niño, uh-huh. Pero pues te das cuenta de dónde lo categoriza tu mente, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el paso del tiempo, me resulté muy buena para la escuela a nivel académico. Y me vendí esa idea, Clara. O sea, porque... Yo soy intelectual, yo no soy física. Justo. Uh-huh. O sea, y por años me quedé sentada en esa posición. O sea, uh-huh. Por años todo el tiempo me quedé con este cuento de que si en la escuela estaba el equipo de voleibol, yo era la que se metía a narrativa, ¿no? Yeah. Que si en la escuela estaba educación física, pues yo era la que escribía y estudiaba las medidas de la cancha en vez de estar jugando. O sea, como que siento que ese tipo de cosas me faltó exploración. O sea, si yo tuviera la oportunidad de regresar a Cintia anterior de secundaria específicamente, como que haría las paces con ella y decirle, sí, aviéntate. O sea, porque siento que por pena no jugaba. Que porque no me creía buena, no me metía a esos equipos, ¿no? O sea, como que no, le diría que explorara más. O sea, que ese era el momento de equivocarse, que ese era el momento de aventurarse y probar cosas nuevas, porque de ahí podían salir muchas otras, ¿no? Uh-huh. Pero no lo hice. O sea, quizá lo exploré a nivel académico, sí me encontré otras cualidades y cosas del estilo, pero mucho tiempo me vendí esta idea de no es lo mío, el deporte no es lo mío, no soy buena en los deportes, no me gustan los deportes, ¿no? Y pues sí, o sea, siento que como que no supe en qué momento pasaron los años y dejé de hacer deporte, ¿no? Y abusé mucho tiempo de mi físico porque siempre fui muy delgada. Uh-huh. A partir de yo creo que mis 27, 28 años fue donde empecé a entender que ya no se veía igual. Tu metabolismo ya no era el mismo, ¿no? Ahora le pongo nombre. Ajá. En su momento no lo entendía porque de mis 20 a mis 27 pues gozaba de eso y te comentaba fuera de cámara que mi experiencia era que no sé qué pasaba en mi mente, que yo me sentía mucho porque comía igual que mis amigos hombres. ¿Por qué me iba a sentir mucho haciendo eso? No entiendo, pero lo comparto porque pues justo es real, así lo viví. Uh-huh. O sea, lo viví como de eso. Incluso creo que mi inmadurez en ese momento criticaba y veía mal a las chavas que solo comían ensalada. ¿Sabes? O sea, así como de, ay, qué hueva que solo se esté cuidando, como si yo fuera lo más increíble por comer lo que estoy comiendo, pero abusaba del metabolismo que tenía en ese momento porque pues no se me veía. Pues quizá más bien
abusabas del privilegio de ser delgada, porque pues la verdad ser delgada sí es un privilegio. La gente te trata diferente. Y lo digo porque yo he tenido sobrepeso y he sido delgada y hay una diferencia enorme en cómo te trata la gente. Wow, o sea, no sé, sí. Quiero cerrar el punto a donde voy de que justo en los últimos años siento que perdí esa delgadez a cómo me veía antes. O sea, sé que quizás no estoy en un tema obeso, pero si yo me comparo con Cintia de 20 y tantos años, sin duda no soy la misma. Y tengo batallas internas en donde justo el no verte como antes es difícil. Es difícil, o sea... Y digo, hoy en día ya con terapia y con procesos más conscientes donde digo, a ver, cómo me vean no me representa en lo más mínimo, pero ahora lo entiendo. Pero creo que lo comparto porque muchos allá afuera quizás sí sientan que las está representando y alimente lo que estás diciendo, porque no solo es lo que pasa en tu mente, sino lo que vemos en medios, lo que vemos en redes, lo que consumimos, sí forma parte de nosotros. O sea, sin querer, por más que digamos no, terminas viendo situaciones en las que dices, ay, no puede ser, sí está pasando, ¿no? O sea, como me digo esto y estoy viendo el otro. Pero creo que a lo que quiero llegar es eso. O sea, creo que abusaba de cómo me veía, pero no ha sido fácil verme que quizá ya embarnecí, verme que ya no soy la talla que antes era y verme que estaba muy lejos. Esto que yo pensaba que era bien padre, estaba muy lejos de cuidarme. O sea, realmente me estaba descuidando, pero mi mente lo vivía como de, ay, yo puedo comer lo que quiera. Y es, o sea, sí puedes, pero con un desconocimiento increíble y mal enfocada, porque estaba enfocada viendo mal a las que sí se estaban cuidando desde ese momento y yo, ¿qué necesidad de discriminar eso? O sea, ahí habla de mi ignorancia en ese momento. Sí. ¿Y qué vacíos necesitaba llenar para demostrar a los hombres que yo podía comer igual que ellos? Ya. O sea, ¿sabes? O sea, siento que esa parte es a la que quiero llegar y justo creo que aunado a tu punto que me parece muy interesante y me gustaría profundizar en él, siento que a veces me pasa que sí le doy más importancia a cómo me veo. Y no sé si las demás también, ¿no? O sea, a veces siento que es como de, ay, que o me pongo muy de malas cuando la ropa ya no me queda y ya tengo que salir. Y es como de recordarte que el cómo te veas o tu aspecto físico no tiene nada que ver con lo que tú eres, ¿no? Y donde te vayas a parar influye más tu actitud o quién seas que cómo te veas, ¿no? Pero, pues bueno, me gustaría profundizar en lo que dices. ¿Cómo lo vivías? Sí, pues... O sea, para empezar, cuando tenía sobrepeso era como secundaria, inicios de prepa. Entonces, o sea, yo me acuerdo que mis amigas traían a los novios, los galanes, todo eso y se acercaban a, pues como que a ligarlas y así. Y a mí no, o sea, para nada. Empiezo a bajar de peso, no me llueven los hombres. Sí. Y yo que cambié, pues nada más mi peso. Pero de adentro yo seguí siendo lo mismo. Entonces, así igual volví a subir de peso, volví a tener sobrepeso y lo mismo. O sea, la gente en verdad que, o sea, sí es un privilegio ser delgada. O sea, sí te tratan, te abren la puerta a los policías, privilegio parece requisito social. Ajá, exacto, o sea, de cómo te trata la gente. Sí. Porque sí, pues la verdad también es así de, o sea, lo ves incluso en el transporte público, ¿no? O sea, una persona con sobrepeso u obesa quizás se hagan como a un lado, pero llega una persona delgada y es como de, es un humano normal. Lo cual obviamente está terrible y habla mucho de la sociedad en la que estamos. Y desafortunadamente yo siento que está muy difícil que lleguemos a, o sea, como sociedad, a realmente no ser gordofóbicos, porque hay mucha gente que sigue siendo gordofóbica. Sí. Y lo ves en estos casos que te digo, ¿no? O sea, se hacen a un lado o estás con tu grupo de amigas y todas son delgadas y llega una mujer con sobrepeso o quizá un poquito más robusta y la hacen a un lado.
O sea, sí existe como que esa dinámica y pues es muy inconsciente, o sea, siento que la traemos como que muy aprendida. Muy aprendida. Estamos en una sociedad que aludimos a la belleza. Exacto. Entonces, por eso te digo que sí creo que es difícil que lleguemos a aceptar todos los cuerpos. Me acuerdo que hace unos años, no tiene mucho, empezó todo esto del body positivity y todo eso, y ya veíamos en anuncios de Nike mujeres de diferentes cuerpos, ¿no? Pero ahorita lo que estoy viendo es que otra vez ya todo el mundo es de que, o sea, con el Ozempic, ¿no? O sea, todo el mundo ya quiere ser flaquísima otra vez y ya no hay anuncios de Nike con modelos plus size, o sea, ya hay modelos flaquísimas otra vez. Entonces, o sea, siento que avanzamos tantito y sí, todos los cuerpos son hermosos y aceptados, pero luego otra vez hay algo que nos regresa. Qué fuerte. Fíjate que apenas no hace muchos días, fue el desfile de Victoria's Secret. Y otra vez están en Los Ángeles, ¿no? Estas modelos que fueron muy criticadas por tener ciertas medidas. Y particularmente me dio gusto ver también diferentes tipos de cuerpo. Sí. O sea, entonces sí entiendo lo que dices. Creo que ya hay caminos que están hablando de esto, que justo lo que brindamos en estos espacios es poder llegar a la conversación. Porque justo creo que una lucha que yo tengo interna personal es justo tratar a las personas por lo que son y no por cómo se ven. Sé que es difícil, pero lo que decíamos en capítulos anteriores, ¿no? Si alguien más piensa como tú, en algún momento vamos a ser mayoría. Creo que van a faltar muchísimos años, por supuesto que sí, pero creo que en los avances, pues sí hemos avanzado un poco en hablar de esos temas en la mesa, ¿no? De ahí a que obviamente hayan cambios trascendentales nos va a llevar mucho tiempo como sociedad, sí. Pero creo que por lo menos ya damos un espacio a eso. Sí. Porque en algún momento yo veía a 6 de Copas, a Priscila Arias, que es alguien que habla de pues justo de esta lucha con la gordofobia, y justo escucharla a mí me ha hecho cambiar muchos tipos de pensamiento, ¿no? Quizá aprendido, porque justo estamos acostumbrados a discriminar, ¿no? Solo a las personas por cómo se ven. Sí, además, o sea, me acuerdo en las películas, en las de los 2000, o sea, la muchacha gorda o el muchacho gordo eran los que los hacían a un lado, los nerds, los que, ay, estás fea. Sí. Y ¿sabes muchas qué? De los 2000. Sí. Y ¿sabes qué? Es una frase que a mí me resalta mucho y que todavía escucho que mucha gente la dice. Es de, no sé, por ejemplo, alguien dice, ay, me veo gorda. Y alguien le responde, no, te ves bonita. Es muy diferente. Sí. ¿No? O sea, una cosa es ser gorda. Soy una gorda bonita. Ajá, o sea... Y es un comentario que todavía está, ¿no? O sea, es como de, no estoy diciendo que me vea fea, estoy diciendo que me veo gorda. Y que creo también, que algo que hablas mucho es de decirlo con sus letras. Ajá. No estamos acostumbrados a decirlo, como si fuera realmente algo malo. Sí, no, y justo como si ser gorda fuera feo. Exacto. Y no es feo, en lo absoluto, es un cuerpo y ya. Un cuerpo con grasa y listo. Sí. O sea, no es como que la gran cosa, pero realmente son todas nuestras ideas las que les ponen estas etiquetas de gordo, feo, delgado, bonito. Sí, o sea, esa necesidad de nuestro cerebro de categorizar todo, que no hemos hecho nada bien. Ahorita que hablabas de las películas, no tiene mucho que vi la película debe ser por los 2000, de Amor Ciego, Amor a Ciegas. La de Jack Black. Exacto. Minuto 15 y dije, ¿qué estoy viendo? O sea, esa película, de verdad, si tienen oportunidad, no la vean. O sea, si quieren ver a lo que nos referimos, de verdad, véanla. O sea, estaría súper fundable ahorita. O sea, ahí es donde creo que podemos ver los avances, ¿sabes? O sea, como sociedad sí nos falta muchísimo. Sí. Pero creo que no podemos desestimar lo que sí ya se ha avanzado. Porque justo ver esa película, y volvemos al tema de las mentiras que nos comemos. Sí. Porque
Pues, literal. O sea, sí veíamos las películas, entonces tú dices, entonces debo estar flaca para que me quieran, y el hombre solo se va a enamorar de la flaca porque justo eso trataba. Contexto, los que no la han visto, o sea, es una película donde la chica es muy obesa, ¿no? Pero a él no sé por qué razón ve distinto a la chica. Ajá. Y todo mundo, o sea, entran en el restaurante y me acuerdo que está súper grotesca porque si entra a un restaurante y se sienta la chava y rompe la silla y todo el mundo se le queda viendo y el chavo en su mente la está viendo como una modelo. Delgadita. Súper delgadita, súper guapa, súper así como todo el estereotipo, ¿no? Y entonces era como de neta, o sea, nos están enseñando que específicamente no te debes de ver así porque eres factor de burla y porque solo si te ves de esta forma vas a tener, pues, una persona que te quiera, ¿no? O para que socialmente te vean bien. Entonces, ese tipo de situaciones es en las que yo tengo como mucha pelea, ¿no? De estos estereotipos y de lo que consumimos. O sea, lo que te decía, viejos hábitos que creemos que porque todos los hacen están bien. Y eso es a lo que quería llegar. O sea, como esta parte en donde socialmente te debes de ver de una forma, que es lo que decías, para que te tomen en cuenta, ¿no? Y justo hablando de lo de 6 de copas que te decía esta chica que abre esos temas a la conversación y ella dice, yo ya he logrado todo lo que me prometió la delgadez. ¿No? Pero porque justo está haciendo como toda esta lucha de cómo me veo, no quiere decir de lo que estoy dispuesta a lograr o lo que soy capaz de lograr, ¿no? Sí. Pero a lo que iba de la sociedad o cómo no estamos listos para tocar esos temas a la conversación, y yo creo que es de las cosas que más me preocupan, es que siempre esperamos ver de cierta manera a las personas que se cuidan. Eso me hace mucho ruido. O sea, particularmente el caso de ella. Todos los comentarios todavía reciben mucho hate por ser gorda. O sea, haga lo que haga, el hate sigue siendo como se ve. O sea, la morra ha hecho muchos cambios en la sociedad, es muy buena en el maquillaje, en moda, muchas otras cosas, ¿no? El éxito que está logrando aún con su sobrepeso, y lo digo por cómo lo vemos como sociedad, ¿no? Todo el hate todavía que recibe, o sea, no todo porque hay muchos que ya, pues estamos a favor de lo que hace y las causas que hace. Sí. Pero a mí lo que me estresa de eso es que la ves haciendo ejercicio y lo critican. Lo juzgan, ¿sabes? O sea, y ella lo ha dicho, o sea, yo no estoy a favor o promoviendo la gordofobia, ¿no? O sea, yo no estoy promoviendo el que está bien verme así porque me cuido, pero creo que la sociedad desestimamos los procesos por los que esté pasando. No sabes si es un tema de salud, si es un padecimiento, si es tema de genética, o sea, con todas las luchas con las que esté batallando cada quien, pero solo como no lo vemos de una forma, lo juzgamos. Exacto. Y alabamos los cuerpos, ¿no? Yo veo muchos comentarios de, uy, qué cuerpazo, uy, no sé qué, y estamos... O sea, no nos importa todo lo que haga, nada nos importa cómo se ven las personas. Sí. Entonces, eso es a mí lo que más me asusta, Clara. O sea, y creo que yo me veo mucho en ese cuadro en el que siento que te estás cuidando y en muchas ocasiones siento que soy tratada como el bicho raro porque te estás cuidando, y algo de las personas te juzga porque todavía no te ves de una forma. No sé si te ha pasado o quiero como profundizar ese punto. Sí, definitivamente. O sea, cuando estaba más mal de mi cabeza, que era cuando estaba full con lo del TCA, pues era muy delgada y todo el mundo me decía que me veía increíble y no sé qué, ¿no? Pero justo, o sea, ellos diciendo, ay, está súper sana porque está delgada, pero pues no comía. Exacto. ¿No? Y justo cuando... hace como 4 o 5 años que no es cierto, menos, que fue cuando empiezo a ver todo esto de las hormonas, que además me diagnostican con síndrome de ovario poliquístico, que si no saben, esa es como una... Ay, no me acuerdo cómo se les llama, no es enfermedad, como condición que hace que subas muy rápido de peso y sea muy difícil bajar de peso. Entonces, igual, porque las hormonas pues están súper mal, ¿no? Desbalanceadas y así. Entonces subo de peso
Y es cuando empiezan, es que tienes que cuidarte, es que tienes que empezar a hacer ejercicio, es que tienes que, o sea, como que justo a juzgar, ¿no? Sí. Y yo en mi cabeza era de, tengo esta cosa que por más que yo coma súper sanamente, no puedo bajar de peso. Exacto. ¿No? Entonces, sí. y también fue, o sea, porque subí de peso, porque la verdad sí también dejé de contar calorías, dejé de contar los carbohidratos, o sea, como todo eso, ya empecé a, pues a quitarme el miedo a comer. ¿No? Entonces, obviamente era natural que yo fuera a subir de peso. Claro. Entonces, yo estaba como que en todo ese proceso de dejar de padecer un trastorno de la conducta alimentaria y además con la condición del SOP, y la gente aún así juzgaba, ¿no? Era porque es súper fácil juzgar, la verdad. Entonces, o sea, sí creo que es lo que te decía, o sea, sí hemos avanzado mucho, pero aún nos falta muchísimo porque seguimos con estos comentarios, ¿no? O sea, y en la propia familia o con tus amistades. Sí. Entonces, dentro de mi proceso, me acuerdo que yo justo lo que dices, empecé a nombrar las cosas y perdí la pena. Porque pues la verdad era que no, es que nadie de mi familia ni de mis amigos puede saber que yo no como o que estoy padeciendo con mi relación con la comida. Pero llegó un momento en el que dije, no, ya basta, ¿no? O sea, acompañada de mi psicóloga, pues sí empezamos como que a tomar acción en ese aspecto, y ya en mi familia era como de, a ver, es que por favor no me digas eso. Y les expliqué, o sea, sí, no recuerdo exactamente, o sea, no fue una sola vez, o sea, como que varias veces a miembros de mi familia les decía estoy pasando por esto. Sí. Y entonces ya me trataban diferente, era como de, ok, o sea, pues sí sentían obviamente más empatía, ¿no? Y ya no era como de, ay, subió de peso porque se descuidó, está comiendo puras donas o pura pizza. O sea, entendieron que no, o sea, que estaba atravesando un proceso psicológico que obviamente se reflejaba en lo físico. Claro. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente todavía existen estos comentarios, pero lo importante yo siento que es hablar, como dices, nombrar las cosas como son. Y yo sé que puede dar vergüenza decir, o más bien hablar de nuestros cuerpos, porque también es algo que nos enseñaron, ¿no? Que el tema del cuerpo pues es un tabú. Yo creo que por eso es tan importante, y por eso decías que es algo muy personal y queríamos atrevernos más bien a hablarlo, porque justo, o sea, no es algo que no porque no se hable no exista, pero es difícil hablarlo. Sí. Porque cada quien tiene su historia, como lo mencionaste, y por eso estamos abriéndonos a contar nuestras propias historias, porque es necesario empezar a darle espacio a esas conversaciones, ¿no? A lo que cada quien experimenta, porque yo creo que va a ser fuerte. O sea, yo no sabía el proceso por el que habías pasado, porque yo solo veo al resultado de Clara que conozco, ¿no? La que se cuida, la que se ve bien, se ve saludable, ¿no? Pero o sea, conocer tu historia es fuerte, ¿no? Y cuando yo comparto esta parte de que para mí ha sido el peso más, pues sí, lo que más he llegado. O sea, incluso yo ahorita veo las fotos de mi boda, por ejemplo, y dije, no puede ser. O sea, no me di cuenta que me sentía así, y qué bueno por cómo me veía, ¿no? Pero yo sí comparto que nadie sabe como los procesos por los que estás pasando. O sea, quizá emocionalmente o como en las condiciones que hablas, porque el SOP es muchísimo más común de lo que pensamos en las mujeres, y hay que hablarlo porque es un proceso pues emocional, de estrés, endocrino, de nuestras hormonas, ¿no? Y es un proceso que necesita pues justo acompañamiento, ¿no? E incluso también la parte de nutricionistas, lo que yo decía al principio del episodio, es lo importante de conectar con alguien con el que sí te sientas bien, para que, al igual que el ejercicio, algo que realmente te guste, para que pues el nivel de éxito o pues realmente sea satisfactorio, ¿no? Sí. En cuanto al ejercicio, mi historia es, o sea, también que toda mi vida o casi toda mi vida lo vi como un castigo, porque de chiquita como que así mi cerebro lo aprendió, y entonces
tuve, o sea, era mi viaje con el deporte ha sido así, una montaña rusa, porque de pronto era mi obsesión por estar o verme de cierta manera, un montón de ejercicio. O sea, hago un montón de ejercicio y diario y incluso me canso, ¿no? De más. Y luego era como de, ay, no, es que no quiero hacer. Sí, y era un sufrimiento real el pensar en que tengo que hacer ejercicio. Sí. Hasta que en todo el proceso que viví hace unos pocos años que dejé de tenerle miedo a la comida y que pues sí fue como que una meta mía, ¿no? O sea, como de... Más bien tomé la decisión, ¿no? Sí fue como de, ya no quiero seguir así. Sí. No quiero pasármela pensando en comida, no quiero tenerle miedo a comer. O sea, porque yo veía cómo todos disfrutaban y yo nada más, o sea, bocado que me daba, híjole, ya voy a engordar, ¿no? Entonces, lo cual pues está... O sea, es psicológico. Así. Y entonces el ejercicio igual, pero hace unos años fue cuando empecé a verlo en vez de un castigo, pues literal como hay una frase por ahí que dice de que no lo ves como un castigo, velo como una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer. Sí. Y esa frase se me quedó muy grabada. Y empecé a implementarla. Obviamente no te estoy diciendo que fue fácil y que ya en un año yo pude estar completamente sana, para nada. Pero pues sí, o sea, poco a poco fui cambiando, lo que decimos mucho en este podcast, fui cambiando la manera de ver las cosas, ¿no? O sea, desde otra perspectiva. Y ahora te puedo decir que hago ejercicio porque sé que le sirve a mi cuerpo, y no solo a mi cuerpo, sino a mi salud mental. Y algo que pues desde hace como año y medio tengo en la cabeza es de que nunca voy a hacer ejercicio y me voy a sentir mal. O sea, eso nunca va a pasar y nunca me ha pasado. Sí. O sea, al contrario, me siento con flojera, me siento triste, me siento lo que terminas sea. Y hago ejercicio y me siento de lo mejor. Sí. Entonces, o sea, ahorita creo que al final la conclusión de mi proceso fue que hago las cosas, me alimento y hago ejercicio pensando en cómo me siento, o más bien cómo me voy a sentir, y no tanto en cómo me voy a ver. Claro. Entonces, qué padre. Sí, eso la verdad ha traído una paz increíble a mi vida. Y te repito, no fue fácil y no fue de la noche a la mañana y no fue de un año, pero pues sí se puede. Sí se puede cambiar ese chip y sí se puede llegar pues a estar verdaderamente sano independientemente de cómo te veas, porque también creo que otra cosa que hay que tener muy en cuenta al hablar de cuerpos es la diversidad que hay. Y deja tú que gordo, delgado, lo que sea, sino estamos hablando de densidades o de la densidad ósea incluso, ¿no? O sea, hay de verdad gente que, bueno, tengo entendido que sí tiene como, o sea, hay huesos como que diferentes y hace que te veas diferente. Entonces, o sea, pues todo eso es importante mencionarlo, y que pues si te quieres ver de cierta manera y tu cuerpo, porque en tu anatomía pues no lo permite, pues no te vas a ver así, aunque te mates en el gym o aunque te metas 1000 cosas de proteína, no lo sé. Y o sea, es que esto también es algo que apenas estaba pensando. O sea, mi obsesión ha sido los glúteos, siempre. O sea, yo siempre he querido ser una nalgona y desde que empecé a hacer ejercicio con pesas y todo eso en la adolescencia, pues ese había sido mi objetivo. Entonces, hace unos años, cuando me detectan las hernias, todo eso, pues me prohíben cargar pesado. Y es como de puta, ¿no? Pero bueno, yo seguía aferrada a mi sueño de tener unas pompísimas. Y hace unos meses, literal te estoy hablando de meses, que otra vez o sea, porque de pronto me empieza a doler la espalda y entonces tengo que parar el ejercicio intenso y pues hacer más como que tranqui y así. O sea, sí fue como de ya, o sea, suelto. Exacto, suéltalo.
déjalo ir, o sea, no, y es de lo que hablo, ¿no? O sea, sé que por mi anatomía yo no tengo unas pompotas. Sé que sí puedo tenerlas si cargo pesado, si como proteínas, si sigo la fórmula, ¿no? Pero la realidad también es que tengo 2 hernias en la columna que nunca me van a dejar cargar más de 20 kilos. Entonces, pues ya, lo solté. Pues digo, qué padre. Creo que este episodio tienes mucho que aportar por toda la historia. Y esperemos que allá afuera a alguien le sirva como conocer nuestras historias para reflexionar, porque creo que todo se resume a la importancia de hacerlo por cuidarte a ti y quererte a ti, que tu peso y el cómo te veas no nos representa ni lo que puedas llegar a ser, ni quién seas como persona. Y que lo más importante es que sí lo hagas por ti y no por complacer a los demás, ¿no? Ni por pertenecer a una sociedad o por creer que verte de una forma te va a limitar para llegar a lo que tú quieres, ¿no? Que creo que eso es lo que queremos tocar en esta mesa. Y yo quisiera cerrar como que justo la palabra clave es proceso. O sea, literal sí es un proceso. O sea, es un proceso mental, emocional, como lo habíamos dicho, porque creo que también algo que como sociedad, o al menos lo vivo así en mi familia, el ir a comer es un momento de unión familiar. Y a veces siento que porque pareciera que estoy buscando nada más lugares a donde comer o a donde ir, como si eso fuera el único momento para unirnos, ¿no? Entonces es pensar otras actividades que puedas hacer que no necesariamente tengan que ver con comida o probar comidas, opciones muchísimo más saludables, ¿no? Porque creo que dentro de este proceso de las cosas que a mí más me ha costado es hacerme un lugar tanto en la familia, y no imagino los que son vegetarianos u otro, lo difícil que debe ser. Yo tengo una prima que es vegetariana y festejé el cumpleaños a mi mamá, dimos taquiza, y de verdad que nunca dimensioné que mi prima no podía comer carne. Y entonces al final cuando la vi comiéndose taquitos de cebolla sentí horrible. Fer, si me estás escuchando, perdón, pero justo como sociedad nos hace falta pensar en eso, en esos espacios para incluso la diversidad de cuerpos, la diversidad de estilos de vida, y hay que empezar a respetarlos, porque cuando yo voy o salgo con mis amigos, de verdad a veces siento como este bicho raro, como ay, tu agüita, ¿no? O llego con mis apios y con mis zanahorias y yo estoy intentando cuidarme. Y es que es de lo que hablabas, ¿no? De que es muy fácil juzgar, y cada cuerpo, así como cada cuerpo es diverso externamente, pues interiormente también, y quizá tú tienes un objetivo de salud, no tanto estético, pero de salud que tienes que seguir o al que quieres llegar, y pues es súper válido. Y si todos los demás están comiendo papitas o lo que sea, o sea, siento que pues no va. Exacto. Y es algo que justo he tratado de hacer, y me ha costado mucho cambiar en mi cabeza, como el tema de ya no bebo como antes, ni ya disfruto hacerlo, porque ya tengo esa conciencia de no le voy a meter todos estos litros de alcohol a mi cuerpo, no voy a comer esto y cosas del estilo, y ya prefiero hacerlo. Y me ha costado mucho decirme a mí que justo no me representa el que ya no beba como antes, incluso para ir a una reunión, ¿sabes? Entonces creo que esa parte también no me ha sido fácil, porque de momento me sentía como justo el bicho raro, como de ya no bebo, ya no entro igual, o de ya no me gusta tanto ir a este tipo de cosas porque ahora prefiero levantarme temprano para ir a correr, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en vez de alejarme de mis círculos convencionales, estoy tratando de que aceptemos esta nueva versión de mí, ¿no? Y aceptarle yo también que eso no quiere decir que me hace menos si no bebo, o que me hace menos divertida o cosas del estilo, que también eso nos hace falta tocar a la mesa, porque a veces pareciera que tienes que ver de una forma se me fue la palabra, pero te tienes que comportar de una forma para divertirte, ¿no? Entonces creo que para ir cerrando, esa es la parte que yo quisiera decir, como todo es un proceso, regresando, es emocional, es psicológico, y justo la parte
todos vemos nada más el resultado final. Entonces me alegra mucho que justo toques el tema de no me llevó un año, me llevó más, ¿no? Porque creo que eso es lo que hay que decir. Llevo mucho tiempo tratando y navegando en estas aguas de estarme cuidando y todavía no me veo como quisiera, pero estoy siendo amable con el proceso, ¿no? Y creo que lo que invitamos afuera es respetar este tipo de situaciones en donde justo no sabes las batallas de cada quien, porque no todas las batallas deben de ser físicas. Debemos de ser amables con todas las que son batallas internas. Las que no se ven. Las que no se ven, exacto. Entonces, pues al final eso es lo que queremos, mencionar, que no estamos solas, que es un proceso por el que todas pasamos, ¿no? A mí lo que quiero cerrar es, yo a veces platico con amigas que son muchísimo más delgaditas y oye, es que no me gusta que se me vea tan lonja y yo, no inventes, ¿no? Pero hay que ser más amables con eso, ¿sabes? Porque no te veas de una forma, tenemos que juzgar, ¿no? Porque a veces me pasa cuando no invito, está bien flaca y se queja y es sí, porque su tema aquí se está haciendo más psicológico y debo de ser amable con eso. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces creo que eso es lo que quiero tocar, o sea, que aprender a ser muchísimo más empáticas entre nosotras, entre como seres humanos y como mujeres, porque también ya no abundamos eso porque va a ser tema quizá de otro capítulo, del cómo nos juzgamos hasta nosotras mismas por cómo nos vemos o esta competencia social que tenemos entre nosotras y los cuerpos, ¿no? Entonces, pues justo no es lo que queremos abordar en el tema, sino pues temas más profundos de lo que sentimos y aquellas batallas emocionales o físicas de las que hemos pasado, ¿no? Entonces, pues las abrazamos, esperamos que les haya gustado este capítulo y las esperamos en el siguiente, que vamos a hablar de más. Bye.